Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo CNN edición especial en esta recta final camino a 2 semanas solamente del plebiscito que les recordamos es con voto obligatorio. Obligatorio no solo por la multa, sino por el deber que tenemos como ciudadanas, como ciudadanos de informarnos e ir a votar. Apruebo, rechazo, nulo, blanco, pero ir a votar y de manera informada. En el capítulo de hoy de CNN Edición Especial vamos a hablar de plurinacionalidad y en este ciclo que hemos abierto junto a diferentes centros de estudio nos acompaña el CEP para recorrer, para poder investigar también y saber de las percepciones que hay también respecto de este tema tan importante y tan relevante. Les damos la bienvenida y aquí comienza CNN Edición Especial. Y nos acompaña, ya está en el estudio, en nuestro estudio virtual, Leonidas Montes. Leonidas, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Edición Especial. Hola, Mónica, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, además está a decir que es el director del Centro de Estudios Públicos. Me gustaría primero preguntarte, porque tú nos vas a contar de esta encuesta que realizaron, para tener un poco más de percepción justamente entre la población mapuche respecto del tema de la plurinacionalidad y de otros temas también relacionados. ¿Cómo y en dónde se realiza esta encuesta? Mira, este fue un trabajo bien largo que empezamos hace mucho tiempo y lo que nosotros tratamos de hacer en esta encuesta es tratar de trabajar, o mejor dicho, cubrir las distintas identidades territoriales del mundo mapuche en la zona sur. Básicamente Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Entonces, para eso nosotros entrevistamos cara a cara a casi 3.000 personas. Sí, 2.915. De esa zona, 2.915. Veamos en esa gráfica, porque para que podamos, mientras conversamos, ir viendo justamente, ahí lo desplegamos aquí en nuestro estudio virtual. Esas son las zonas entonces que cubrieron preferentemente, estamos hablando de 2.915 personas cara a cara. Exactamente, y de esas 2.915 personas, aproximadamente 1.400 son del mundo mapuche. Y esto lo hicimos, como te decía, identificando estas distintas identidades territoriales. Al norte, tú puedes ver ahí están las zonas tempranas de colonización. Al sur se puede ver todo el mundo huilliche, Chiloé y un poco más al norte. Sí, lo vemos ahí de color salmón. Ahí en el mar está la zona Lafkenche, ¿no es cierto? Que es la gente que trabaja el mar. Sí, claro. Los pehuenches, los de la cordillera y el Valle Central al medio. Y eso intentamos cubrir. Entonces, 1.374 personas que se autodefinen como mapuche y 1.541 que no se autodefinen así. Quiero destacar además que es la tercera vez que se realiza esta encuesta. No es primera vez, no es solo por el plebiscito constituyente que el CEP ha querido conocer. Antes el 2006 y el 2016 también la realizaron. Exactamente, esta es la tercera vez que se realiza. Esta una encuesta muy larga, como te decía, que requiere mucho trabajo, mucha ayuda al mundo académico, de distintas comunidades vinculadas al mundo mapuche. Entonces fue un trabajo muy intenso. Terrenos que no siempre son de fácil acceso, además, nada de celular, internet, no, cara a cara. Eso es lo importante y el valor que tiene esta encuesta, entre otros. Vamos de inmediato entonces con la siguiente gráfica y lo que vamos a poder aquí entrar en uno de los primeros temas, identificación del mundo mapuche. Y lo primero que le voy a preguntar a ustedes, no lo primero, pero una de las cosas que vamos a ver hoy día es, ¿se siente usted mapuche chileno o una mezcla de los dos? Este es el total de la muestra mapuche. Estamos hablando del mundo que se autoidentifica dentro de esta encuesta como mapuche. ¿Qué es lo que más te sorprendió? Mira, a nosotros nos sorprendió este resultado porque si tú ves la cifra ahí, un 72% del pueblo mapuche se siente chileno y mapuche al mismo tiempo. Claro, porque estamos sumando los que dicen, soy mapuche, soy chileno y mapuche, soy mapuche primero, chileno después, chileno primero y mapuche después. Si sumamos todo esto, finalmente da un 72%, perdón, si sumamos las tres que mencioné, las últimas tres que mencioné de las 4, da un 72%. Y hay un porcentaje que también se siente chileno, entonces mucho mayor la identificación, cómo se sienten ellos respecto a nuestro país. Son parte de una nación y esto a mí me parece notable porque ellos, igual que nosotros, vibran con la roja, ¿no es cierto? Se sienten parte de la nación chilena y esto me parece que fue muy importante y para nosotros nos sorprendió, esa es la verdad. O al menos, o de la nación chilena o del Estado chileno, depende cómo vayamos a empezar a conversar en profundidad después de ese tema. Pero entonces tenemos un 17% que solo se siente mapuche y un 72% que no ve contradicción entre ambas cosas y que se siente básicamente con distintos énfasis chileno y mapuche al mismo tiempo. Es parte de lo que ustedes vieron. Veamos entonces la siguiente imagen que nos parece súper relevante para que veamos la siguiente pregunta.
y les dijeron ustedes, en su opinión, Chile tiene que ser, y ahí tiene que ver en el fondo básicamente con parte de la discusión de lo que estamos hablando hoy día. Por si acaso, momento pedagógico, cuando hablamos de plurinacionalidad estamos hablando de distintas naciones conformadas en el fondo por pueblos en un mismo estado. Así, básicamente lo que se está proponiendo en el borrador de nueva constitución. ¿Qué te llamó la atención en esto? Bueno, aquí nos llamó la atención y en el fondo también creemos que es consistente con la otra pregunta de que el mundo mapuche se siente parte de Chile y que ellos quieren ser parte de esta nación. Y el Estado, la idea de la multiculturalidad tiene una predominancia importante y la idea de ser parte de una nación. La plurinacionalidad, que es el concepto que nosotros manejamos desde la academia, desde la universidad, etcétera, aparece con menos preferencia. Y esto creemos que es consistente con esta identificación del mundo mapuche con la nación chilena. Esa es un poco la lectura que hicimos. A ver, veámoslo nuevamente a pantalla completa para que podamos ver nuevamente los datos. Ahí está diferenciado. En azul ustedes pueden ver los que se autoidentifican como mapuche, en rojo los que no se autoidentifican como mapuche. Si nos concentramos en el mundo que se autoidentifica como mapuche, en los encuestados por CEP, un 30% habla de esta multiculturalidad, como lo que ellos prefieren, un 12% hablan de plurinacionalidad y un 49% habla de un Estado-nación donde conviven las personas sin distinción de culturas, pueblos o naciones. Y en otro cápite estaba lo que tú mencionabas, que un Estado independiente mapuche, o sea, que se separe del Estado chileno, eso un 70% de quienes se autoidentifican como mapuche dicen que no están de acuerdo. No están de acuerdo. En el fondo yo creo que eso es consistente con esta idea de que ellos se sienten parte de Chile. Ahora, ojo, que los convencionales que optaron por estar por la vía institucional en la convención, ellos mismos decían, uno están de acuerdo, o sea, incluso si estamos de acuerdo con la plurinacionalidad, no estamos de acuerdo con salirnos del Estado chileno. Es una nación dentro del mismo Estado. Claro, es una nación, pero en el fondo eso no parece ser lo que dice la encuesta. Claro. En el fondo la idea es que ellos se sienten parte de este país, de una nación. Y esto es consistente también, yo diría, con otro punto que aparece en la encuesta, que esta idea de que ellos se sienten... El pueblo mapuche es un pueblo que tiene una sorprendente capacidad de adaptación y de resiliencia. Y esta capacidad de adaptación ellos toman de las otras culturas, pero mantienen sus propias costumbres, sus propias tradiciones, que yo creo que es algo muy notable y en lo que nosotros como país, como Estado, hemos fallado. Claro, lo que te decía yo que parece interesante, que incluso quienes están por la plurinacionalidad no están por salirse del Estado. No. O sea, no, y lo digo porque vamos a tener después un debate bien interesante y lo que plantea, por ejemplo, Héctor Yaitul, entonces, ni entre los que están por la plurinacionalidad, ni entre los que no están, no parece hacer eco incluso en ninguno de los dos grupos. En ninguno, exactamente. A ver, otra cosa que te quería preguntar es respecto de las preocupaciones. Si comparáramos, según la encuesta que ustedes realizaron, si comparáramos las preocupaciones que tienen quienes se autoidentifican como mapuche con las encuestas CEP cuando las hacen en general, ¿qué es les preocupan las mismas cosas? ¿No les preocupan las mismas cosas? Bueno, eso también dice relación con esta autoidentificación que nosotros vimos que ellos se sienten chilenos. ¿Por qué? Porque las preocupaciones del mundo mapuche son muy parecidas a los del mundo que se autoidentifica como no mapuche y también a las de Chile. ¿Qué es lo que les preocupa a ellos? Sus tres prioridades. Sus tres prioridades, mira, la seguridad pública, que es la delincuencia, la violencia y el narcotráfico, igual que todo Chile, las pensiones, la salud y la educación. Esas son las grandes preocupaciones, al igual que todo el país. Oye, me pasaron un torpeo, así que voy a ocupar el torpeo que ustedes me pasaron, porque en delincuencia tienen un 42%, así calcado igual que a nivel nacional. Como la principal preocupación. En pensiones, 39 los que se autodefinen como mapuche versus el promedio nacional, que es un 38. O sea, exactamente. O sea, dentro del error estadístico, digamos, un 1% diferencia. Y la educación, de nuevo, 29 versus 28. Exactamente, es exactamente igual. O sea, las prioridades que ellos exigen, las demandas que hacen del Estado son exactamente las mismas que todo el país. Vamos a ir a la siguiente, pero antes yo voy a aventurar una tesis, pero tú me la puedes contradecir. Yo creo que tal vez el contenido de cómo ven la educación y las necesidades puede ser distinto. Exacto, puede ser. Ahí puede haber una diferencia. Y eso tiene que ver con el respeto que ellos mismos tienen de su propia cultura.
Claro. Entonces, ¿qué tipo de educación queremos? Ahí puede haber una diferencia. Vamos a lo siguiente, entonces, despleguémoslo. Aquí está precioso, nuestro estudio virtual. ¿Ah? Maravilloso. Desplegamos la siguiente gráfica y le preguntaron en esta encuesta CEP, de la siguiente lista, ¿cuál consideran ustedes que son los 2 hechos, medidas más importantes para mantener la cultura mapuche? Y aquí llegamos a algo en lo que en Chile, Leonidas, estamos pésimos. Pésimo. Sí. Acá hay una gran deuda del Estado y esto es consistente con lo que te decía antes. Ellos se sienten mapuche. ¿Y qué es lo que ellos, fíjate lo que destacan? Conocer su propia historia. La deuda también que tenemos, hablar la lengua mapuche. Ellos tienen un tremendo respeto por su propia lengua, algo que se ha ido perdiendo con el tiempo y en lo cual nosotros no hemos hecho lo suficiente. A mí no me cabe ninguna duda. El reconocimiento constitucional también aparece ahí. Pero fíjate que son cosas que tienen que ver con su propia cultura. Ellos tienen un tremendo compromiso con lo que ellos son, pero como te decía, se sienten chilenos. Claro. Pero en el fondo, yo creo que, y aquí hay una de las críticas que se arrastra, pero es que, que ya son siglos, digamos, es que el Estado no ha hecho nada por reconocer realmente la riqueza cultural, no solo del pueblo mapuche, en general de los pueblos originarios. O sea, ahí tenemos una deuda brutal, porque si el Estado no pone las políticas públicas necesarias, Leonidas, para que se recupere la lengua, en algunos casos y en otros como la mapuche, se mantenga viva, o sea, si no están en los colegios, si no hay mediadores en los servicios públicos, es letra muerta esto de que respetamos a las culturas de los pueblos originarios. Es un anhelo muy sentido del pueblo mapuche que su lengua sea prácticamente una lengua oficial, eso es lo que ellos querrían. Y su historia, porque la historia de ellos ha sido siempre verbal, ha sido por tradiciones, por generaciones. ¿Te fijas? Y yo creo que en eso, tal como tú dices, Mónica, hay una tremenda deuda del Estado por muchísimos años. Que no pase como, no sé, la cultura yagana es terrible. Yo estuve con falleció la última hablante activa. La pudimos entrevistar cuando estábamos juntos en la época en TVN, cuando hacíamos, y la verdad es que hacemos los créditos, aquí damos los créditos a todos los que corresponden, y es una pena que esa lengua murió. Y no podemos permitir que sea una lengua muerta nuevamente, absolutamente. Está todavía viva. Vamos a la siguiente imagen y vamos a ver entonces, vamos a un tema súper candente y relevante, el conflicto. Vamos a la imagen entonces número 5 con lo siguiente. Ya lo vimos aquello y ahí hay algunas medidas más, pero vamos a avanzar a la siguiente gráfica para mostrarles en el conflicto. Entonces, ¿cómo califica usted la convivencia en su zona? Muy pacífica, ni violenta, violenta o muy violenta. Y aquí es bien importante cómo ha ido cambiando la percepción, lamentablemente se condice con la realidad. ¿Qué les llama la atención a ustedes, Daniel? Bueno, yo creo que esto que se muestra acá, que son las percepciones de los encuestados, refleja completamente la realidad. Fíjate que la zona roja, ¿no es cierto? Esta zona lafkenche, que llamamos de los que trabajan en el mar, es la zona donde posiblemente hay más hechos violentos. Recordemos que en Tirúa asesinaron a don Segundo Catril, por ejemplo, y se ven una serie de hechos. Y esto es muy consistente con lo que nosotros estamos viendo día a día en las noticias. Es una zona donde hay tremendo conflicto entre muchas distintas partes e instituciones. Ahora, y se ha agudizado. El 2016, cuando ustedes encuestaban como CEP, decía el 38% de las personas que se autoidentificaban como mapuche que había un conflicto entre empresas forestales y comunidades mapuche. Sí. Ahora sube a 56. Sube a 56, ¿no es cierto? Suben los conflictos entre el mundo mapuche y las forestales, los conflictos entre el mundo mapuche y carabineros, los conflictos entre el mundo mapuche y el Estado. Claro, 50% en el fondo cree que hay conflictos con carabineros y un 44% con el Estado. Ahora, lo curioso es que con carabineros, cuando les preguntamos a las personas por cómo es su relación con carabineros, les preguntamos a los encuestados que se autodefinen como mapuche, ellos, el 60 y tanto por ciento, creo que era un 64%, sienten que es una relación muy amable o algo amable, lo que en el fondo también muestra otra cara. Ambivalencias dentro de esto. Ahora, también entonces tenemos el tema de la renovación de los estados de excepción, obviamente que hace... por un lado, son necesarios, dice la gente, pero también es una vida que no es normal. No es normal. No, o sea, no es normal vivir en un estado que debiera ser de excepción.
Claro, la violencia no es normal. No, o sea, no podemos tampoco normalizarla y decía yo también entonces que es bien importante que en términos de reparación, cuando se les pregunta también qué tipo de reparación o compensación, el 30% dice tierras. O sea, ahí también hay una deuda pendiente. Claro, hay muchas deudas pendientes. Yo no sé si tenemos ahí yo no recuerdo las cifras exactamente, pero también se pide varias otras cosas. Sí. Una es la tierra, sin lugar a dudas. Otro porcentaje, 19% reconociendo constitucionalmente al mundo mapuche y un 17% mejorando el acceso a la educación. Mejorando el acceso a la educación. Y esto es importante porque hay otra pregunta, Mónica, en que se dice si los recursos del Estado fueran limitados de 1 a 10, ¿dónde se situaría usted? ¿En que privilegiemos la restitución de las tierras o la educación, la capacitación y la salud? Y la mayoría se inclina hacia eso, lo que muestra nuevamente que las prioridades del mundo mapuche siguen siendo las mismas que las de todos los chilenos. Pero obviamente la restitución de tierra es un tema muy importante. Ahora, probablemente también nos indica que solo restitución de tierra, si no hay un acompañamiento productivo. Exacto, no tiene mucho sentido, ¿no? Veamos la última gráfica que me parece que es súper apasionante y le preguntó el CEP, pensando ahora en la paz social en la zona, de la siguiente lista, ¿cuáles son las 2 principales medidas para lograrlas? Para que profundicemos un poco. ¿Qué te parece relevante aquello de nuevo? No mapuche, los que no se identifican como mapuche están en rojo y los que se autoidentifican como mapuche están en azul. Bueno, yo creo que acá hay una luz de esperanza, ¿no es cierto? Después de toda esta encuesta, que es una encuesta que hay muchísimas preguntas, como ya hemos hablado, acá sale una luz de esperanza. ¿Por qué? Porque el mundo mapuche tiene una tradición de conversación. Y aquí aparecen claramente, fíjate, el diálogo y los parlamentos. Pero esa tradición de conversación, ese diálogo, esos parlamentos que son tan propios de su historia, de su cultura, tienen que ir acompañados ¿de qué? De seguridad pública. Y por eso fíjate que es bien interesante que aparece mayor presencia de carabineros y mayor presencia de Fuerzas Armadas. Entonces la clave a cualquier solución, y esto a nosotros nos parece la conclusión más evidente y más esperanzadora, es que tienen que ir de la mano, caminar de la mano. ¿Qué cosa? El diálogo con la seguridad. Veamos la segunda lámina donde había más medidas también que planteaban como elementos necesarios. Los vamos a mostrar ahí a pantalla completa para que podamos ver de qué se trata. Hablan de un Estado también multicultural, mecanismos institucionales para abordar las demandas de la tierra. O sea, están diciendo que queremos el mecanismo institucional, compensación a las víctimas de la violencia también, ya que hay víctimas de distinto tipo, un Estado plurinacional, otros, y no contesta también al final. Me llamó la atención también, Leonidas, ¿quiénes creen que son las personas válidas? Porque si hablamos de diálogo, ¿quiénes son las personas válidas para dialogar? ¿En quiénes confían también? Eso es muy importante. Bueno, ¿quiénes no podrían estar fuera de estos diálogos? Claro. Ahí hay hicimos 2 preguntas. Una que es muy interesante, que se preguntaban por las personas precisamente en que ellos confían, y aparece mayoritariamente, con más de un 50%, el lonco, por ejemplo. Y también el presidente o la presidenta de las comunidades. Y eso a nosotros nos pareció súper interesante. ¿Por qué? Porque se mezcla de alguna manera, se combina la propia cultura, que es el lonco, y también el Estado, que a través de los presidentes de las comunidades está presente en el mundo mapuche. Pero a nivel local. A nivel local, pareciera haber como una desconfianza implícita, ya no solo entre el mundo mapuche y no mapuche. Yo creo que si le preguntáramos también a mucha gente, y lo sabemos, los alcaldes están mejor evaluados, por ejemplo, que los parlamentarios. Exactamente. O sea, pareciera haber una desconfianza del Estado más en grande. Exacto, de algo general. Ahora, las instituciones, cuando le preguntamos, no a la persona, a las instituciones, ahí aparece algo que también es bastante consistente con que son las universidades, ¿no es cierto? Sí. La PDI. Mira, la universidad es 59%, PDI 46%, Fuerzas Armadas 39% y la CONADI. 39%. De nuevo el tema de la tierra sigue y aparece. Y aparece. Tal vez probablemente necesita una visión más integral. Las universidades es interesante que estén presentes. El mundo académico, ¿no? Sí. Y dentro de los diálogos que se han planteado en más de una ocasión, y sobre todo en la última, también con la Fundación Nansen, han estado las universidades. Están articulando cosas que no vemos tanto, pero que están trabajando. Bueno, estamos todos trabajando, yo creo, porque este es un problema que es de la nación, del país. Y el hecho de que haya confianza en las universidades, te fijas, en la CONADI, yo creo que todos esos son hechos relevantes. ¿Por qué? Porque nos permiten, y como vimos en la última lámina, ese faro esperanzador de que podemos mezclar, juntar y combinar el diálogo
con la seguridad pública, que es un deber del Estado, es una añoranza que no solo los de la zona sur tienen, sino que todos nosotros. Nosotros queremos vivir en paz, ¿no es cierto? Y ellos más que nadie, porque están sufriendo una tremenda conmoción a nivel de sus propias vidas. Sí, y destacar, a mí me gustaría en lo personal que fuera aún más alto, pero entiendo la complejidad de lo que se vive en la zona. El 59% dice que no valida la violencia de ninguna manera. De ninguna manera. O sea, la mayoría no valida la violencia. Claro, yo creo que eso también es esperanzador y es lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, en cualquier zona, en cualquier parte. Es lo que una sociedad en que se pueda vivir en paz y ejercer sus propias libertades de acuerdo a eso. Pero doble mérito cuando lo plantea una zona que ha vivido tan carenciada, que es la región más pobre. En sectores que han sido también despojados de terrenos, de su vida también. Entonces, también creo que hay un mérito importante en seguir apostando por el diálogo, por la institucionalidad. Y por la institucionalidad, exactamente. Leonidas, ha sido un gusto que nos acompañaras hoy día aquí en CNN Edición Especial. Me imagino que vas a estar atento al debate que viene ahora después. Todo el debate, y nosotros seguimos trabajando con esta encuesta, yendo a universidades, organizando seminarios, así que esperamos que esto sea un proyecto, como todos nuestros proyectos grandes, especiales de largo plazo. Sí, también han trabajado el tema de la recuperación de la lengua mapuche. Choca los puños. Muchas gracias, Mónica, Leonidas, por haber venido. Te invito a ti y a quienes están en sus casas a que vamos a desplegar QR no me ha abandonado. QR está, ahí estás. Pongo en modo cámara, siempre tienen que estar conectados a internet para que les funcione esto. Aparece el cuadradito amarillo, lo pincho y puedo acceder a la propuesta de nueva constitución. Nos vamos a la pausa y volvemos con un gran debate. El tema de la plurinacionalidad es un tema que apasiona, que genera adhesiones muy fuertes y rechazos también muy intensos. Al regreso debatimos aquí en CNN Edición Especial. Estamos de vuelta, como lo habíamos prometido, en CNN Edición Especial, con dos grandes panelistas para debatir sobre plurinacionalidad y más, porque el tema es súper importante, relevante y amplio. Le damos la bienvenida a Erika Ñanco, diputada de Revolución Democrática, representante del Distrito 23 en la región de la Araucanía. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica. Gracias, CNN. Muchas gracias, don Jorge, por conocerlo ahora. Jorge Atón, exintendente de la Araucanía, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Además es un gusto conocer a la diputada, tenemos varias cosas en común. Buenísimo, entonces vamos a empezar con el debate, vamos a mezclar temas de la contingencia con la propuesta de nueva constitución y con lo primero que quisiera empezar es con su visión. ¿Qué visión tienen ustedes respecto? Ya no son los últimos dichos de Héctor Yaitul porque son ya de hace algún tiempo, pero se conocieron en extenso ahora en la presentación de un libro, en Lo Hermida, pasó hace un par de meses, pero hace poquito, hace un par de días, se dieron a conocer completo. Él habla de que ellos no roban madera, que recuperan, reivindica la vía violenta, habla muy en contra de los convencionales mapuche que optaron por estar justamente en la instancia institucional. Quiero ver cómo ven ustedes esas declaraciones, Jorge. Jorge, por favor, adelante. Sí. A ver, la situación de la CAM, en particular de Héctor Yaitul, que es un tema que a mí me tocó vivirlo cuando estuve intendente, yo siempre tuve la impresión de que él estaba perdiendo bastante liderazgo dentro de la cúpula de la CAM. Que él estaba perdiendo. Sí, de todas maneras, porque claramente lleva muchos años, más de 20, 25 años, no sé si liderando, pero a cargo de los movimientos, y fue uno de los fundadores. Y esto parte porque son distintas ORT, organizaciones territoriales, por cada uno de los sectores en toda la región. Y esas eran, en su mayoría, muchos jóvenes que venían de la universidad y que claramente tenían una cierta obediencia a Héctor Yaitul. Evidentemente, y por lo menos a mí me tocó vivirlo, y por la información que yo he tenido, él ha perdido bastante liderazgo dentro sobre estas famosas ORT. Y eso yo creo que las reacciones desde hace un año o menos de un año obedecen un poco a tratar de recuperar ese liderazgo dentro de la CAM. Por lo tanto, la verdad que hay que tomar en esa perspectiva sus declaraciones. Ahora, independientemente de ello, yo encuentro que son graves,
efectivamente esto ya es el Estado chileno, ya esto no es un tema del gobierno o no gobierno, pero evidentemente tú no puedes estar reconociendo delitos y amenazando y no tener una acción del Estado, porque evidentemente afecta en forma importante a toda la convivencia de la región. Y de hecho lo hemos visto en las encuestas que ustedes analizaron, todas las encuestas que se han hecho de estudio, y la percepción que yo tengo, no sé si la comparte la diputada, pero es la misma sensación de que salió en la encuesta, que la gente, un alto porcentaje, más del 90% de la gente de la región, tanto mapuche y no mapuche, ya están realmente aburridos de la violencia y todo lo que significa. Diputada, ¿cómo ve las declaraciones de Héctor Yaitul? Hacía mención al liderazgo no de la CAM en el contexto de las ORT, que son estas organizaciones de resistencia territorial, así las denominan. ¿Cómo las ve? Bueno, yo creo que esto responde a lo que siempre ha sido. No es nada nuevo, como dentro de lo que Yaitul se ha referido en torno a la presencia, digamos, desde el año 97 hasta esta parte. Creo que, si bien tengo entendido, existe una querella por parte del Estado en contra de ciertos dichos que se han manifestado, estos son temas que tiene que ver el Ministerio Público y que principalmente deben hacerse cargo a través de la justicia, si es que existen causales de delito o no que deban llevarse directamente a través de esos canales. Ahora, yo creo que es parte también del cómo nosotros nos posicionamos en cuanto a ver la perspectiva mapuche mucho más allá de lo que es Héctor Yaitul en este caso, o de lo que puede ser la CAM u otras organizaciones. Yo creo que es necesario hoy día instalarse con una posibilidad de que estamos cambiando las cosas, de que podemos visualizar el futuro, no solamente del mundo mapuche, sino del mundo indígena, de las primeras naciones, como un reconocimiento total que se puede llevar adelante. ¿Qué le parece cuando Héctor Yaitul califica de títeres a los convencionales mapuche que optaron por una vía institucional? Bueno, yo en lo personal no estoy de acuerdo con esos dichos. Para mí el tema de la convención es un tremendo trabajo que se llevó adelante con representación paritaria y de escaños reservados. Para mí es súper necesario que esas voces que jamás hemos estado presentes en espacios de toma de decisiones puedan ser representadas hoy día ahí. Y a mí me encantaría que el Congreso no fuese solo yo y Emilia Nullado las únicas dos mujeres mapuche que estamos, entre comillas, dando cara desde dentro de las perspectivas mapuche que queremos instalar. O no solamente de las perspectivas mapuche, sino también de pueblos originarios, sí, hablando del mundo indígena. O sea, usted reivindica en el fondo esta vía institucional, porque lo que dice Héctor Yaitul es que en el fondo ustedes le hacen el juego a este Estado colonial, incluso cuando habla del Frente Amplio, el gobierno dice que aparecían como progres buena onda, en el fondo estoy dando el sentido de sus palabras, y que falta poco para que los traten en el fondo y para que empiecen a hablar ya los estados de excepción, dice después falta poco para que empiecen a hablar de terrorismo. Ellos todavía no lo han hecho de otros sectores políticos, y dice, pero finalmente terminan siendo serviles al capital, a los grandes capitales. Claro, pero en realidad hay que comprender un poco el contexto. O sea, Héctor Yaitul también, el Estado chileno como Estado, no como gobierno, digamos, también lo han maltratado mucho. Entonces también depende mucho de cómo uno ve las perspectivas de cómo él siente esta institucionalidad como parte de la misma violencia que a él mismo le ha tocado vivir. Entonces yo creo que es llegar a entender que hoy día nosotros estamos tomando una bandera de lucha que es totalmente válida, a mi parecer. Por algo hoy día estoy en este cargo de diputada y no estoy... ¿Pero usted no justifica la violencia de Héctor Yaitul? Yo creo que hoy día lo que hay que tomar en cuenta es el contexto en su macro, en lo grande, ver el problema de raíz, como se dice, ver que esto es algo que no surge ahora con 5 meses de gobierno presidencial, con nuestro presidente. No, obvio que es un tema, pero lo que quiero entender bien, diputada, es... En el contexto, todos sabemos que ha habido despojo del pueblo mapuche, que ha habido violencia, que ha habido también violación a los derechos humanos, que han habido carabineros que han muerto, que han habido comuneros mapuches también, ha habido carabineros asesinados, han habido comuneros mapuches también asesinados, así lo ha dictaminado la propia justicia, digamos, no lo estoy inventando yo. Pero sabemos ese contexto. Mi pregunta es si ese contexto para usted justifica que la CAM tome las armas y las use igual que otras organizaciones, o usted cree que eso no es justificado ni siquiera en ese contexto. Yo creo que hay que considerar que este tema de la CAM no surge ahora, insisto. Es algo que viene desde hace bastante tiempo. ¿Justifica o no? Sí, yo estoy hablando de que hay distintas vías de poder llegar a un diálogo, y nosotros somos de la postura de que hay que dialogar, hay que sentarse en un espacio donde todas las voces puedan ser escuchadas, donde podamos encontrar soluciones reales que se puedan cumplir realmente y que pueda haber una parte de ambos lados que se pueda poner en consideración. Jorge, vamos a seguir dialogando, pero ¿cómo ve este tema de la violencia y de la posibilidad de diálogo? Primero yo insisto en el punto que planteé al principio. Mi percepción
y lo ratificaron todos los estudios, las encuestas que hizo el CEP. Más del 90% de la gente mapuche está contra la violencia. Ahora, el Por lo tanto, 59% decía. 59% decía la encuesta. No, pero no están de acuerdo con la violencia. No, pero estoy dando a la ese cifra. punto, o sea, usar la violencia, la extorsión la delincuencia y todo lo que significa para efectos de una causa o todo lo que se quiera recuperar. Claramente la gente no quiere eso, quiere diálogo y buscar las soluciones, porque no hay que vivir en lo que está pasando. Yo creo que efectivamente, y yo el llamado que hago a los políticos y en particular también a la diputada, es que digan, no estoy de acuerdo con la violencia, hay que decirlo con todas sus letras, no tener la duda de que sí, que distintos caminos, no, el camino es el diálogo. ¿Quién le responde, diputada? O sea, hay que ser muy claro y preciso, y así usted representa a la nación mapuche, al pueblo mapuche de la región, y a los no mapuches también. O sea, hay que ser, pero perentorio respecto a decir, mira, la violencia, no, y la gente no está de acuerdo con eso. Esa es la verdad. Yo creo que nadie puede estar a favor de la violencia. O sea, yo en ningún caso tampoco he dicho voy a justificar nada. Pero también hay que considerar que la violencia que existe hacia nuestro pueblo es una violencia estructural que se desempeña hace mucho más de 5 meses o hace mucho más de años. O sea, hay que considerar, el primer diputado mapuche, que fue Francisco Melivilo, escogido en 1924, ya hablaba de una violencia de Estado en esos años. Y es una violencia que nosotros podemos ver que hoy día ya existe y sigue tal cual. O sea, han pasado alrededor de 100 años. En 100 años hemos tenido 13 diputados mapuche, 13 diputados, entre diputados y diputadas, que hemos sido 3, yo soy la tercera, la número 13, digamos, o 14 creo. Pero dentro de todo ese contexto es como uno se pone a analizar, oye, en 100 años, en 1924, y hoy día estamos en 2022, la cosa quizás no ha cambiado mucho. En esos años se quemaban rucas con mujeres y niños adentro y se les quitaban las tierras, se expropiaban, tierras que hoy día están en manos de forestales, que ese es el contexto principal del por qué surge esta violencia. Y donde surgen otras manifestaciones por las cuales claramente yo puedo no estar de acuerdo, por algo escojo la vía institucional, por algo estoy siendo parlamentaria, representando no solamente a mi región y a mi pueblo, sino también a todo Chile, representante de la República. Jorge? ¿Queda satisfecho? Pero yo sería mucho más claro y preciso. O sea, yo soy de la región de la Araucanía. Yo nací en Curacautín, estudié toda mi enseñanza media en Curacautín, volví después a la zona y por lo tanto yo tengo grandes amigos mapuches. Y de toda la vida, compañeros de curso en el campo, mi papá trabajaba en el campo, por lo tanto, esa discriminación o esas quemas de ruca no me consta. La verdad que yo tenía una sensación muy... Es que obvio que no le va a constar porque en los días de hoy si se ponen a quemar rucas no es tan... No estoy diciendo que no me consta. Es parte de la historia. No estoy negando, no la estoy negando. Es que sí es negar, sí es negar. La encuesta que aparecía de la CEP decía precisamente que gran parte de los chilenos necesitan que, para poder solucionar el tema del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, tiene que pasar por la historia y la educación. Sí. Y hoy día lo que nos hace falta precisamente es entender la historia de cómo Jorge, pero decir, no me consta, no negarlo. A lo mejor me parece mal. No estoy negando esto, lo que pasó. Todos los abusos, lo que plantea la diputada. O sea, en la época de la mal llamada pacificación de la Araucanía está ampliamente documentada. Evidentemente, ¿no? De abuso de todos lados, engaño, todo lo que significa. Eso, evidentemente, eso fue así. Y eso ya retíralo de no me consta. No me consta el revanchismo que existe, que hay una sensación de que, mire, me pasó todo esto, por lo tanto ahora yo tomo venganza. No se trata de eso, yo creo que se trata de poder instalar una temática que no sería tema si no fuera porque han existido situaciones que podemos no estar de acuerdo, pero que finalmente se da a raíz de esta discusión. Okay. O sea, ¿qué es lo que quedaba en la prensa? Que los camiones se quemaron el año 97, pero no quedaban las mujeres que están siendo asesinadas. O sea, hoy día tenemos una región de la Araucanía que está altamente violentada, con violencia intrafamiliar, donde de hecho la violencia intrafamiliar en nuestra región es la más alta de Chile. Pero a nadie le importa y nadie habla de eso porque claramente las mujeres no estamos representando los intereses del capital. Veamos entonces si esta propuesta, ¿creen ustedes que esta propuesta de nueva constitución, algunos pueden creer que ayuda, que es un camino para tratar de, no lo único me imagino evidentemente, pero que podría ser un camino para ayudar a solucionar en parte
y otros creen que no sirve ni ayuda ni no ayuda, y otros dicen perjudica. ¿En qué postura están ustedes? No, yo creo que... a ver, ¿Qué crees, Jorge? Yo creo que efectivamente la Constitución tal como está escrita no ayuda. Está mal, La está mal actual, hecha. o la propuesta. No, la propuesta o la nueva Constitución. ¿Cuál sería su propuesta? La propuesta que efectivamente es lo que dice la encuesta, lo que dice toda la gente, la percepción. Mira, somos todos chilenos, tenemos que resolverlo. ¿Por qué no? A ver, pero primero cuéntenos por qué cree usted que esta propuesta de nueva Constitución no ayuda. No ayuda porque el concepto plurinacional no se entiende. Nadie lo entiende, nadie lo sabe explicar. Y claramente eso produce un rechazo. ¿Usted encuentra que nadie lo entienda? Porque es varias naciones en un mismo estado. Claro, pero eso no existe fuera de Bolivia, donde no sé, no tengo idea. Pero Es que claramente. nos falta historia y nos falta educación. bueno, Porque pero si está estamos bien. hablando de que Pero nadie yo- lo entiende es porque falta educación El cívica problema en una es- sociedad pero que ha vamos al sido problema de fondo. excluida de sus derechos. El problema de fondo es que efectivamente hay una deuda histórica, hay temas de tierra, que es lo que plantean exactamente el pueblo mapuche, y tiene toda la razón. Es un tema que no se ha hecho bien, no se ha hecho los catastros para saber exactamente cuáles son los títulos de dominio y que realmente el Estado cumpla con esa deuda que está. Ya. Después que hay un tema de trabajo muy fuerte que que hay mucho más conciencia, yo me he dado cuenta, el tema de la cultura, reconocer el tema de la cultura. ¿Qué le interesa al pueblo mapuche? No ser discriminado, reconocer su cultura, reconocer su idioma, por lo Ya, tanto... pero quiero entender una cosa, para darle la palabra a la diputada. Usted habla de El tierra. concepto plurinacional lo encuentro absolutamente que no tiene ninguna lógica que existan distintas naciones porque nadie va a entender. El tema de la justicia y todos los elementos más esenciales de discriminación va a crear una doble discriminación sobre todos los chilenos. Ya vamos a hablar de la justicia, entonces entiendo una primera aproximación que a usted le parece que no. No. Solo como momento pedagógico, existe la plurinacional no solo en Bolivia, existe la plurinacionalidad que no tiene que ver con cuando hay más de una nación dentro de un Estado, en varios lugares del mundo, existe multiculturalidad, hay que ver qué efectos No, que son tiene. distintos a multiculturalidad. Perdón, porque ya voy a eso. Hay que entender que no es lo mismo multiculturalidad que plurinacionalidad, Claro. pero también hay que ver qué efectos tiene, por ejemplo, en Canadá. La multiculturalidad tiene efectos de también varios sistemas de justicia, o sea, justicia indígena más bien. Hay autonomías, entonces, más allá de cómo se nombre, hay hartos países que tienen varias naciones dentro de un mismo Estado. En algunos casos tiene que ver con pueblos originarios, en otros casos no, en otros casos se opta por la pluriculturalidad, en fin. Y a veces se llama pluriculturalidad o multiculturalidad y tiene hartos efectos que se parecen bastante a la plurinacionalidad. Digamos, eso para dar una pincelada. Sí, pero- ¿Ayuda o no ayuda, diputada, esta propuesta de nueva Constitución y por qué? Y luego vamos a ir a los temas que han mencionado. Yo creo que ando con una chapita aquí, sin querer decirlo directamente, pero también indirectamente uno sabe que las mejoras que pueden venir a este país son precisamente a través de un nuevo órgano constitucional que sí nos reconozca. ¿Y por qué razón? Porque hoy día, en los hechos, ya somos un país plurinacional. En los hechos somos interculturales. En los hechos yo vivo en dos mundos. Soy mapuche y vivo también el mundo chileno. Ambas culturas. ¿Vive o es chilena? Vivo y soy también, porque vivo. No Pero, sé, me refiero a cómo se siente, eso lo estoy... no, yo como sentimiento identitario soy mapuche. Ese es mi sentimiento. Pero estoy de acuerdo con que haya un arcoíris de identidades que quieran representarse y como por tal también tener el derecho de ser representadas en un órgano constitucional que es esta y que pueda definir realmente la existencia de distintas naciones con los derechos que eso conllevan. Porque, insisto, en los hechos somos plurinacionales, en el derecho no. A ver, Ese es el interesante, problema. porque una cosa es como uno reconoce algo y otra cosa es lo que es. Yo le escuché, señora, decir el pueblo mapuche y la nación mapuche también. Entonces yo le quiero preguntar, a su juicio, ¿somos, más allá del tema legal, hay varias naciones en Chile o no? No, varias culturas, varios pueblos originarios, que en algún minuto pueden haberse llamado naciones, pero evidentemente lo que se busca hoy día, lo que está diciendo, es distinto el concepto de multicultural a plurinacional. Son Ya. cosas diferentes. O sea, usted dice que no son... ¿y por qué habló del pueblo-nación mapuche entonces? Porque el pueblo nación mapuche era antes que llegaran los españoles. No, Por no, lo porque usted tanto- habló ahora del pueblo-nación mapuche. ¿O fue un lapsus nomás? No. El hecho, a ver, es que no lo confundamos. Yo creo que hay que decir una cosa súper clara. El hecho de que el concepto que está en el Sí, sí, proyecto de Constitución es crear varias naciones dentro de un mismo Estado. Sí, claro. ¿Usted cree que no hay varias naciones? No pueden haber Porque la varias diputada naciones. dice que sí. ¿Por qué, Eso es un ¿por qué no reconocimiento en los existen las en el Naciones derecho. Unidas?
¿Cuántas naciones de Sudáfrica están reconocidas en las Naciones Unidas? Sudáfrica solamente. Claro, Pero porque ahí eso se depende- equipara no esta. confundamos, Es que dice no, pero para que seamos súper claros, que ahí se equipara nación con Estado. Cuando se habla de Naciones Unidas, Pero que es distinto. estamos hablando de Estado como Estado federado. nación. ¿Por qué Claro. son la excepción? Vamos a ir a crear una Naciones Unidas, ¿dónde? Entonces, Es que nadie quiere crear Naciones Bueno, pero Unidas. Tenemos un independientemente Chile del que debe concepto, reconocerse como plurinacional. es No que- estamos hablando de distintos es que estados, estamos tener hablando de di- distintas naciones Está que bien, existimos diputada, y tener que di- debemos estar garantizadas nuestros derechos. Ya. Yo puedo contar una historia. A ver, que, dejemos que termine el hecho- Jorge y vamos déjame terminar la avanzando. idea. Una cosa es reconocer la cultura, reconocer sus derechos, reconocer todo su idioma y todo lo que significa, pero eso no significa que tiene que ser plurinacional. Son ¿Y a cosas- través no de qué entiendo. mecanismo entonces se reconoce? A la misma Constitución se reconoce todo lo. A ver, hagamos ese ejercicio. Entonces- ¿Qué cosas cree usted, por ejemplo, usted está de acuerdo, diputada, con casi todo lo que está aquí, evidentemente, pero usted qué cree que sí hay que reconocer? Porque cuando hablamos, más allá del reconocimiento simbólico de existencia, ¿qué habría que reconocer aparte de lengua, dice usted, y derechos culturales? ¿Qué más? El reconocerle que son un pueblo originario. Y Que ya son está bien, parte- pero es parte. ¿con qué efecto? Por ejemplo, ¿autonomía sí o no? Sí, claro, depende de la autonomía de los distintos lados. Tiene que haber autonomía, ¿cierto? Reconociendo el Estado chileno como un todo. Ya. Y efectivamente pueden haber zonas de autonomía. De hecho, hay muchas comunidades que efectivamente se han hecho trabajos de tener autonomía en una serie de decisiones, pero no una autonomía de la justicia política y todo lo que significa. O sea, ellos pueden resolver sus problemas dentro de su comunidad. Y O eso sea, se más bien puede- cosas locales. pero lógico. Por eso es que estoy tratando de entender con qué está de acuerdo y con qué no. Por lo tanto, yo creo que... ¿Escaños reservados sí o no? Sí, claro. Pero proporcionales, no en forma como se hizo ahora. O sea, como que ya, o sea, si entiendo bien, su pero sería la proporción de los escaños reservados, primero, que ha sido para usted mucha. Sí, yo creo Ya. que efectivamente no están los cálculos efectivos porque todavía no se sabe cuántos Ese sería son un pero. Y el otro sería el sistema de justicia. Sí, sistema de justicia y el sistema político, o sea, claramente que sean parte del Estado chileno, los escaños reservados o los representantes Me de los parece, así pueblos está planteado originarios. acá, po. No, pero está reconocido como plurinacionales, con autonomía. No, pero usted me acaba de decir que estén dentro del Estado chileno. Están reconocidos para estar dentro del Estado chileno, no fuera. No lo tengo tan claro, porque si ustedes... Plurinacionalidad son varias naciones en un Sí, no, Estado. Y además pero no, también sí, en la misma Constitución. hay un par de artículos que Ya. no me acuerdo cuál era, pero que efectivamente suponte en el caso del norte, donde Sí. tú tienes, entre comillas, este concepto de nación de los pueblos, tanto del lado argentino como del lado chileno. Sí pueden tener una serie de convenios y que no se le aplica ese concepto y podrías tú en algún minuto dado y eso No, lo que dice analizado, es que- lo que tú dice- podrías tener efectivamente una nación No está así. chileno, sí, claro. No. A ver, yo no sé lo que puede creer mucha gente, digamos, pero Sí, bueno. en esta propuesta, en ninguna parte se dice que se puedan asociar, o sea, que se pueda Hay llegar a ser excepciones. una nación en dos Sí, países. hay un artículo que... No, el artículo lo que dice, yo sé a cuál se refiere. Sí. Se refiere dentro de las relaciones internacionales, dice que se pueden relacionar los pueblos originarios Fronterizos. con pueblos, pero relacionarse, no dice que pueden establecer una nación No con sé, dos países. pero claramente hay un espacio ahí que crea un conflicto no menor, digamos. Bueno, de Entonces, todas formas, Ya, para cualquier diputada. duda, igual nosotros vamos a tener que darle la bajada a esa aprobación de constitución en el Congreso. Un Congreso que también es un Congreso que tiene 55 personas, que pensamos no todos igual, y vamos a tener que ponernos de acuerdo para darle la bajada a todas esas leyes. Hay cosas que en esa constitución quizás no están garantizadas, porque está precisamente lo que dice quedará al arbitrio de la ley. O sea, es pega que nos va a tocar a nosotros realizar desde el 5 de Está bien. septiembre en adelante, una vez que tengamos la nueva propuesta. Ahora, la historia que yo quería contar tenía que ver con un poco la historia familiar. ¿Por qué razón? Porque aquí igual hago un vínculo de todo lo que aparecía también en la encuesta CEP, donde aparecían los chilenos que se consideraban, o sea, los mapuches chilenos, qué sé yo, y donde hay algunos parlamentarios que también han querido sacar un poco provecho de eso, creyendo como menospreciar un poco el hecho de que existan mapuches que se sienten chilenos. Yo creo que eso es totalmente válido, creo que es parte de los derechos que se deben garantizar, está bien. Ahora, ¿quién quiere el sentirse más mapuche? 70%, entre paréntesis. Bueno, sí, 72%. 32%, Eh, menor. Entonces, eso también
responde a este mismo despojo cultural que se ha hecho hacia los mapuches. O sea, no solamente un despojo territorial, es un despojo económico, es un despojo social, un despojo identitario. Y aquí voy a llegar al ejemplo de cómo sucede esto en una cuestión tan básica como lo es mi familia, por ejemplo, donde mi padre, que estudió en una escuela de campo, fue violentado por el ser mapuche directamente por los profesores que le hicieron clases y por hablar su lengua. O sea, mis abuelos decidieron, para que mis tíos y mi padre no vivieran esa discriminación y ese racismo y ese dolor de tener que vivir que ellos eran violentados en la escuela, decidieron no enseñarles la cultura mapuche, decidieron no enseñarles el idioma, y de esa manera se va perdiendo la identidad. Aquí yo creo que lo que es principal de diferencia, entiendo, es primero el porcentaje de escaños reservados, Sí. que incluso también fuera, digamos, de la discusión que estamos teniendo acá, es un tema de discusión, pero entre ustedes dos, el tema del porcentaje de escaños reservados sería uno. ¿Qué grado de autonomía tienen Exacto. en estas unidades territoriales? Porque eso va a haber que hacer una bajada por ley. Me imagino que también el tema de cómo esta comisión que se va a formar determina qué territorios se restituyen, que dicen que es la forma preferente, no la única, la preferente de reparación. Y vamos al tema que yo creo que el que genera, entiendo, más diferencias. Justicia indígena. Dos sistemas paralelos que conviven en igualdad, donde zanja la Corte Suprema. Y ahora en un acuerdo del oficialismo se ha dicho, queremos especificar que lo penal queda fuera y que va a haber derecho de opción, que nadie va a ser obligado y que es solo para miembros, entre miembros del mismo pueblo. Primero me gustaría saber, más allá de si creen o no que esto se va a concretar, esa sería la cancha en que les gustaría que se diera eventualmente una justicia indígena sin lo penal, con derecho siempre a opción, solo entre miembros del mismo pueblo. ¿Están de acuerdo con ese marco? A ver, yo primero que nada quiero decir lo siguiente. El plebiscito y lo que es legal y constitucional y lo que está establecido y acordado es que efectivamente lo que se va a votar es esa propuesta, ese proyecto. Por lo tanto, es un proyecto que ya parte malo. O sea, de hecho, todo el mundo lo ha dicho fuera de la génesis, lo que significa, tiene muchos errores, y lo cual significa que hay que corregirlo y queda todo al amparo de la ley, lo cual significa crea una indefinición y un riesgo desde el punto de vista de lo que significa para los chilenos. Por lo tanto, mi posición es muy simple. Si algo no está bien hecho y necesita ser arreglado, pues sencillamente rechacemos y busquemos la mejor fórmula de una nueva constitución. O sea, que nadie está diciendo no queremos una nueva constitución. Es que no Todos estamos de acuerdo que queremos una nueva constitución. Una buena constitución. Queremos una buena constitución. Bueno, tampoco nos queda, a nosotros nos queda, a mí no me queda ninguna seguridad de que lo que esté planteando usted que se va a bajar la ley se vaya a hacer. Por lo tanto, bueno, somos 155 parlamentarios, tendría que hablar con todas las personas que estamos ahí dentro de ese Congreso. Más allá de esa desconfianza, sí, solo sí, ¿usted estaría de acuerdo o no con una justicia indígena acotada a los temas locales de su... Absolutamente. O sea, estaría de acuerdo, pero Sí, dejando perfecto. fuera lo penal, con derecho a opción y solo... Pero es que hay gente que no está tampoco de acuerdo ni siquiera en ese caso, digamos. Por eso quiero preguntarle si usted estaría de acuerdo con eso. Al caso ¿Sí? de que sean del mismo pueblo, evidentemente, pero si tienes un caso, y esa es la duda que hay. ¿Qué pasa? Hoy día los mapuches dicen, mira, somos discriminados, somos realmente discriminados. Y es cierto, han sido años de discriminación. Por lo tanto, y todos somos culpables y reconocemos esa culpa. Pero al otro lado tenemos una justicia al revés. Si pasa un chileno con un pueblo originario y cae en la justicia del pueblo originario, ¿qué va a pasar? Va a haber lo mismo. Entonces, si algo no está claro y estamos buscando una solución que es distinta, déjeme terminar. Si queremos buscar una solución distinta, hagámoslo bien. ¿Qué responde, diputada? Que justamente eso hablaba, o sea, miembros del mismo pueblo. No se está hablando de un chileno contra un mapuche. O sea, si un mapuche mata a un chileno, se le va a justiciar de la misma forma en la que se haría como con cualquier persona. Pero ya hicieron un acuerdo político. Es que no... De lo mismo la prueba, mire, nosotros nos prometemos que vamos a modificar esto. Yo creo que efectivamente hagámoslo más simple. Sencillamente rechacemos este proyecto y hagamos una nueva hagamos una constitución bien hecha. O sea, para mí esa constitución está totalmente bien hecha porque llevamos 30 años con
una constitución que no nos favorece en nada y que solo nos roba nuestros derechos sociales que deberían estar garantizados. Pero para el 90% yo creo que hoy día lo principal, por algo surge un levantamiento popular de querer una nueva constitución. Se hizo un plebiscito, eso se hizo a través de un mandato ciudadano que está garantizado a través de perfecto. Lo que pasa es que los que fueron mandados eran bastante malos. Esa es la verdad. Y salió un proyecto que es de manera democrática y popular. Digámoslo de verdad. Después de búsqueda, lo logramos, encontramos lo que habíamos conversado. Vamos a hacer un alto en la conversación para el artículo 199 al que hacía mención Jorge Atton. Dice: las comunidades y regiones autónomas ubicadas en zonas fronterizas podrán vincularse con las entidades territoriales limítrofes del país vecino a través de sus respectivas autoridades para establecer programas de cooperación e integración dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la conservación del medio ambiente según los términos que establezca esta Constitución y la ley. O sea, convenios entre entidades en el fondo fronterizas, pero dice que tiene que ser bajo la ley y la Constitución. Lo cual significa que no podría conformarse una sola nación de pueblo originario entre dos países distintos. No podría. Bueno, esa es la gran preocupación. Ya, pero queda restringido, o sea, queda restringido, sí. Pero mira, lo bueno, la parte buena, en mi opinión, es que este proyecto no va a ser aprobado, por lo tanto va a ser modificado y optimizado de tal manera. Por lo tanto, la verdad es que un solo tema. O sea, yo creo que hay muchos elementos. Yo quería dejar claro el punto que le hacía. Perdona, Mónica, creo que hay muchas cosas de del proyecto de Constitución que hay que rescatar. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. El término del Estado subsidiario, un montón de cosas. El reconocimiento a los pueblos originarios. ¿Cómo dijo el Estado subsidiario? El término del el término del Estado subsidiario, ya, Estado perfecto. Subsidiario, el reconocimiento de los pueblos originarios y todo lo que significa. Por lo tanto, la verdad que hay que rescatar eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacerlo bien. Por lo tanto, lo que hay que hacer es rechazar, llamar un nuevo plebiscito para ver cuál es el mecanismo para redactar una buena Constitución y lo hagamos entre todos, tal como lo quiere, por ejemplo, la gente de la Araucanía, que el gran porcentaje de la gente quiere que dialoguemos y conversemos, busquemos soluciones. Por eso entonces usted vota rechazo, porque vota apruebo entonces en sus palabras finales, diputada. Voto apruebo porque, bueno, tengo justamente 30 años, que son los 30 años que nos han ido mintiendo, digamos, como creyendo que las cosas van a cambiar y siempre quedan iguales. Y por algo tenemos hoy día este nuevo proceso constituyente. Creo que esta Constitución precisamente aborda los temas de fondo que la ciudadanía quiere, que son salud, pensión, educación. Necesitamos que se reconozcan a las primeras naciones como lo que somos, primeras naciones, reconocer el territorio ancestral del cual nosotros venimos, reconocer todos los derechos que se nos han ido quitando y que se les han entregado al gran empresariado, que es lo que pasa hoy día con la Constitución que tenemos, la actual. Creo que lo más importante y lo más enriquecedor de todo este proceso es que ha sido un proceso amplio, que ha sido totalmente democrático, que ha abordado a todas las visiones de toda la política chilena, desde derecha hasta la izquierda y de los no izquierda también. Entonces, 30 segundos, ¿qué esperan el día 5 de septiembre? Yo espero el 5 de septiembre que se rechace... el 5 de septiembre... Que se haya rechazado. No, al otro día. No, que espero efectivamente que se establezca un diálogo de verdad y se modifique, tengamos un proceso de una nueva Constitución que recoja a la gran ciudadanía y le interese de todos. ¿Con paridad? Con paridad de todas maneras. ¿Con escaños reservados? Con escaños reservados. Ya. Igual a mí me llama... ¿Con lista independiente o sin lista independiente? Que parece que ahí la mayoría... ¿Cómo? ¿Con lista independiente o sin lista independiente? No, ahí yo no voy a pronunciar porque efectivamente... Creo que efectivamente tienen que haber, pero hagámoslo bien, no tengamos los problemas. O sea, el mejor ejemplo que existe de que este proyecto no está bien hecho es que aparezca el mismo grupo de personas que están en los partidos políticos que están por la prueba, entre ellos el Partido Comunista, el gran defensor de la Constitución, reconociendo que hay que hacer una serie de modificaciones. Ok, ¿qué espera el 5 para cerrar? Se nos acabó el tiempo. ¿Qué espera el 5 de septiembre? Igual quiero responderle un poquito antes, no existe ninguna serie de modificaciones acá en este acuerdo que se firmaron, donde mi partido también fue partícipe de este acuerdo. No existe ningún acuerdo previo a la Constitución que no se ha aprobado aún, quiero que se va a aprobar, que se esté tratando de cambiar. Hoy día lo que existen son acuerdos que entregan certezas a la ciudadanía que hoy día tiene muchas dudas precisamente por todas las dudas que ha causado el rechazo frente a temas tan importantes como lo es la vivienda. Ahora, ¿por qué voto apruebo? ¿Y qué espero yo el 5 de septiembre? El 5 de septiembre voy a estar haciendo las leyes que van a darle la bajada a esa nueva Constitución. El 5 de septiembre nosotros
nosotros nos vamos a poner, de hecho ya estamos trabajando en generar estos insumos para que el 5 de septiembre no nos llegue la pega tan fuerte, pero sabemos que se nos viene un proceso súper arduo, muy grande, y para eso tenemos que estar completamente preparados. Perfecto. Y estamos estudiando para poder darle la bajada a todas esas leyes que se nos vienen y que son tan lindas a todos. Vamos a ver quién tiene razón en sus aspiraciones. Quiero agradecerle a ambos que nos hayan acompañado en este debate, poniendo en contexto también la perspectiva del rechazo, del apruebo respecto de plurinacionalidad, y tocamos otros temas también. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, y a ustedes, por supuesto, sigan en compañía de CNN Chile hasta el último día informando sobre este proceso constituyente. No sabemos si vamos a tener que, bueno, gane la prueba, el rechazo, vamos a tener que seguir informando porque el proceso no termina ahí, así es que sigan a través de las pantallas de CNN Chile. Nos vemos, chao.